Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Mi nombre es José Luis Raso, pertenezco a la parte cloud de Tesdata como BDM y hoy vamos a tener la suerte de poder comenzar a ver un proyecto con la gente de Braven. Braven es una empresa pasional por la tecnología y el desarrollo, enfocada en tecnologías punteras y que lleva en el ADN la tecnología Microsoft. Vamos a poder comprobar cómo hacen aplicaciones reales de inteligencia artificial y el motivo de esta webinar es poder mostraros cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en proyectos en vuestros clientes de la mano de Braven y en este caso del ponente que es Alejandro Garrote. Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, hola José Luis. Nada, Fenomenal. muchísimas gracias a ti por la presentación y a TechData por la oportunidad de dar un poco a conocer esto de la inteligencia artificial. Pues oye, si te parece, ya te cedo todos los trastos y oye, gracias por compartir con nosotros esa parte de conocimiento. Vale, muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Pues un poco lo que quería, lo que vamos a intentar transmitir a lo largo de esta presentación es dar una visión de negocio de la parte de inteligencia artificial. Como ha dicho José Luis, en nuestro ADN está la tecnología Microsoft. Somos partners de hace mucho tiempo, y incluido también de la parte de inteligencia artificial. Al final nosotros somos partners como todos vosotros, al final tenemos clientes y la idea de todo esto, y es donde también interviene TechData, es qué podemos hacer con la nube y la inteligencia artificial. A día de hoy la inteligencia artificial tiene una exposición muy importante a lo largo de lo que es Azure, en toda la industria. eh, Siempre nos va a permitir la inteligencia artificial por tener un camino más dentro de todos los servicios que ofrecemos dentro de Azure. Aparte de la inteligencia artificial, por sus necesidades de computación, es un activo muy importante dentro del consumo de Azure que pueden tener nuestros clientes. Entonces, bueno, pues es una manera de comprender y también, sobre todo, de detectar las necesidades, porque muchas veces nos sentamos delante de clientes que igual nos explican su método de trabajo, y quizá tener un poquito unas nociones básicas que podamos detectar esas necesidades. Esto no va a ser una cosa excesivamente técnica, es más bien una capacitación para conocer qué ofrece la inteligencia artificial y poderlo aplicar a nuestros clientes. Bueno, empezamos un poco. La primera parte es qué es la inteligencia artificial. Al final es una palabra o un concepto que está a día de hoy en nuestro día a día. Entonces, un poco la idea es qué es lo que es la inteligencia artificial como tal. Al final es conseguir, digamos, que las aplicaciones sean capaces de tomar decisiones por sí mismas. Bien en el sentido de poder seguir una conversación más o menos pseudohumana, y por otro lado la otra opción es que sea capaz de ir viendo digamos, viendo patrones y cosas que los humanos podemos hacer, pero que es una cosa, digamos, muy mecánica. Pues coger un título de una factura y saber a qué departamento se le puede asignar, o en base a un título y el proveedor. Pues eso es algo que es algo muy mecánico, que las personas podemos hacer de una forma muy sencilla, pero es verdad que podemos hacer cosas mucho más avanzadas y podemos dejar este tipo de decisiones en manos de la máquina. Al final, nosotros, como os decía, la idea es ver esta nube inteligente. Es decir, al final la inteligencia artificial es verdad que lo podemos llevar al dispositivo, pero nosotros lo que vamos a ver son servicios de Microsoft que nos ofrece Azure, que podemos emplear para poder tener en la nube esta inteligencia artificial. Al final, si nos vamos a la parte, digamos, más educativa, al final la inteligencia artificial, pues lo que es, al final no deja de ser una ciencia, donde lo que intenta es comprender el comportamiento de esas entidades inteligentes a nivel informático. Para nosotros lo que nos interesa es decir, que es lo que tenemos que transmitir a los clientes, y lo que tenemos que detectar en los clientes es qué estás haciendo una persona que podemos derivarlo en una aplicación.
y esa aplicación vamos a tratar siempre, en la medida de lo posible, que esté en la nube. Esto ya un poco a nivel de, estos son las distintas ramas que tiene la inteligencia artificial. Empieza, en el fondo, hace mucho tiempo, desde el año 1950, con Alan Turing, donde incluso él diseña el test del test de Turing, que intenta, pues, ser capaz de ver si una inteligencia es humana o es artificial. Estos, digamos, son los primeros pasos, poco a poco vamos avanzando. Ya cuando llegamos en la época de los 80 ya empieza la parte de Machine Learning. Aquí, pues, los primeros hitos fue ese ordenador que fue capaz de jugar al ajedrez e incluso batir a un ajedrecista profesional. Es decir, ya estamos dando los primeros pasos, donde al final estamos consiguiendo que una máquina sea capaz de pensar como una persona y llegue, digamos, a tener, pues, una pseudo-inteligencia, en el sentido que puede tomar decisiones, puede analizar el juego y tratar de predecir, que al final es lo que intenta el Machine Learning, predecir un comportamiento que tendrá una persona o que tendrá unos datos o lo que sea. Después, a partir de 2010, empieza el Deep Learning, donde ya, pues, estamos entrando ya en lo que son redes neuronales, es decir, es tratar de reproducir el comportamiento del cerebro humano en máquinas, donde ya es un conocimiento mucho más avanzado y esto todavía, relativamente, si vemos el concepto global que llevamos desde 1950, el Deep Learning estamos todavía empezando a rascarlo y es lo que a día de hoy nos va a llevar más lejos. Esto a día de hoy, como decía, esto simplemente lo que queremos es aprender a vender, pero un poco por irnos situando, que decir que parece que la inteligencia artificial lleva con nosotros 4 días y no es así. Realmente donde lleva ya mucho tiempo con nosotros y estamos simplemente con esta parte de Deep Learning, estamos empezando a rascarla, por así decirlo, todas las características que puede tener. ¿Qué nos va a permitir la inteligencia artificial? Al final, pues, nosotros nos vamos a centrar en 3 cosas que necesitan las empresas, que nuestros clientes nos demandan y que nos va a permitir acceder y entrar a los distintos clientes que podamos tener. Por un lado, aparte de agentes digitales, conocidos como bots, que al final la idea de un bot es tener la capacidad de tener un asistente 24/7 que no se cansa, que siempre es amable, que siempre es atento, pero que aparte puede hacer otras cosas. Puede detectar el estado de ánimo de la persona, puede detectar qué es a lo que se refiere. Es decir, nos va a permitir muchas cosas que obviamente no va a ser un humano, pero como mínimo, como primer filtro, a nuestros clientes les puede ayudar y les puede quitar mucha tarea automatizada. ¿Vale? Al final, también esto, pues, como ya no va a ser el clásico robot, sino, pues, yo voy a poder hablar por WhatsApp o por el Facebook Messenger o en un chat de una página web. Incluso me va a permitir también que de un momento dado la conversación de un bot pase al humano. Es decir, al final, de cara a nuestros clientes, creo que es una aplicación muy interesante, muchas veces desconocida, porque nos imaginamos el clásico robot de compañía telefónica, pero esto está alcanzando ya hitos muy importantes. Es decir, que, pues, yo perfectamente, utilizando los servicios de Microsoft, que luego veremos, de la parte de las APIs que tienen que ver con toda la parte, digamos, de visión y de reconocimiento de texto y demás, pues podemos decir, oye, cuando yo detecte un cliente que está muy enfadado con tal cosa, pues yo lo redirijo a tal departamento y aparte que ya sea un humano. Y todo de una manera automatizada y dando un valor añadido a nuestros clientes, lo cual nos da un valor añadido a nosotros como partners y como proveedores. Por otro lado, la parte del proceso de negocio, también a nivel de métricas de negocio, de las posibilidades que nos ofrece de interpretación de resultados, verdaderamente es un campo también muy importante que nos permite también introducir toda esta parte de Machine Learning e inteligencia de negocio de una manera muy, muy importante. Y después ya, lo último, la parte de aplicaciones inteligentes, donde ya incluso las aplicaciones llegan a tener su propia inteligencia artificial. En esta parte, simplemente como tenerlo como opción, nosotros, como os decía,
lo más importante es que vamos a intentar enfocarlo todo. Al final somos personas dedicadas a la nube, todos vendemos nube, pero bueno, tenerlo ahí como que en las propias aplicaciones también vamos a poder tener una inteligencia. Esto sé que parece una cosa futurista, pero realmente cuando nosotros estamos hablando de la transformación digital, siempre tenemos que tener, cuando hablemos con cualquier empresa, la parte de inteligencia artificial la tenemos que tener siempre presente porque es algo que nos van a demandar las empresas o donde vamos a tener muchas oportunidades para entrar en ese tipo de negocio, porque a día de hoy pues luego veremos otra cifra que a día de hoy es hacia dónde va la industria. Como decía, el 95% de las interacciones a clientes está estimada que dentro de 5 años van a ser asistentes digitales. Por eso digo, en el fondo nosotros es algo que tenemos que conocer, ver qué posibilidades ofrecen para que nuestros clientes lo puedan tener, porque realmente es algo que mejora y mucho la sensación con el usuario final. Entonces, todos aquellos clientes que nosotros tengamos que bien de de forma interna para los empleados a nivel de productividad, a nivel de sentimiento positivo con la empresa, o bien para cliente final, pues la posibilidad de introducir un asistente digital es muy interesante. Pues un poco lo que comentaba anteriormente. Tenemos una aplicación que trabaja 24/7, siempre tiene el mismo estado de ánimo, va a poder detectar muchísimas cosas mediante las APIs que nos ofrece Microsoft dentro de Azure. Va a poder en un momento dado hacer ese cambio de una forma transparente de bot a humano. Es decir, al final realmente todas las dudas que puede digamos, tener este tipo de asistentes cada día son menores. Están aumentando los canales. Al final, pues antes tenía solo Skype, pero a día de hoy es que ya tiene desde el WhatsApp hasta el Telegram, Facebook Messenger, lo puedes integrar en una web, en una aplicación. Es decir, a día de hoy ya tiene realmente un abanico muy importante. Y es algo que va a estar en nuestra vida. O sea, ya realmente no sé si al final las previsiones, como se suele decir, están para romperlas. No sé si estaremos en el 95, en el 90 o en el 80. Pero sí es verdad que la inteligencia artificial y en concreto los asistentes digitales verdaderamente están en una expansión muy importante y verdaderamente es algo que tenemos que tener en cuenta y conocer sobre todo lo que puede ofrecernos y también todo, digamos, quitar esos miedos que pueden tener las empresas a la hora de integrarlo. Esto básicamente es cómo funciona el bot. Todos estos son servicios que ofrece Microsoft, es decir, esto todo al final es nube, es algo que nosotros vamos a poder ofrecer a nuestros clientes y vamos a poder comercializar nuestros productos y al final, pues vía cualquiera de estas entradas, pues el Skype, el Bing, Cortana, Facebook Messenger, esto también puede ser, como decía, el Telegram, WhatsApp también está empezando a tener una API para empresas donde ya podemos utilizarla. Y entonces al final la idea de todo esto es que si nosotros observamos el comportamiento que tiene es exactamente como si hablásemos con una persona. Realmente tú le puedes hablar, luego veremos un ejemplo concreto de algo que hemos hecho y al final es como si estuvieses hablando con un amigo. Es decir, oye, pues necesito que me busques estos lápices. Pues mira, te ofrezco estos. ¿Te vienen bien? No. Pues mira, pues te ofrezco estos otros. Es decir, te doy un catálogo de productos. Al final es como si tuvieses a una persona que te puede ayudar y puede asistirte en este tipo lo podemos utilizar para cualquier tipo de negocio o servicio. Entonces, una tienda podría ser un hotel donde tú puedes estar, es una solución real que nosotros hemos implementado con éxito, donde tú dentro de tu habitación puedes ordenar a través de un asistente como puede ser Alexa o como ser el Google Assistant, puedes encargar una reserva en el spa o puedes encargar una pizza o puedes encargar una reserva en un campo de golf. Es decir, eso al final son, digamos, personas que se pueden dedicar a lo que debe dedicarse una persona, que es a toma de decisiones, a la atención al usuario, a cuidar del usuario, pero cosas simplemente que es una llamada para hacer una reserva, lo puede hacer un bot perfectamente. Y nuestros clientes
seguro que nos van a agradecer que nosotros proporcionemos este tipo de servicios. Como os decía, nosotros todo lo estamos centrados en Azure. Al final, donde corre todo esto es en el bot service de Azure, utilizando el bot framework de Microsoft. Y al final, pues, nosotros al final lo que hacemos es crear bots inteligentes y, pues también lo había nombrado anteriormente Slack, pero a través del Office 365, un SMS. Es decir, al final nosotros podemos utilizar el canal que el cliente tenga, es decir, tampoco es que ni siquiera se tiene que salir del canal habitual al que esté acostumbrado nuestro cliente, que tenga a sus usuarios finales acostumbrados, sino simplemente el bot service se va a adecuar al canal que ellos elijan. Y va además aumentando cada vez más el número de canales que están disponibles. Vamos a ver ejemplos de uso real, ya digamos que cosas que están verdaderamente funcionando en producción, para que veáis todas las posibilidades que nos ofrece este tipo de asistentes virtuales. Pues en este caso es un asistente virtual que realizamos para la FNAC, donde lo que nos permitía es que, vamos a ver un ejemplo práctico. Al final le saludas como si fuese una persona real, le pregunta qué quiero saber, quiero comprar un equipo, ¿vale? Y ahora te va a ofrecer una serie de posibilidades. Es decir, al final, pues como si fuese un amigo. Oye, lo voy a utilizar para jugar, ¿qué me recomienda? O para mucha potencia. Vale, ¿y ahora qué tipo de pantalla tienes? Pues mira, pues una supermóvil. Tipo de almacenamiento. Es decir, al final nosotros vamos programando y esto quita una persona que esté, digamos, dando toda esta información. Y sobre todo que esto lo puedes hacer a las 5 de la mañana y le va a atender con la misma naturalidad que si es las 12 de la mañana. Te va a hacer una serie de preguntas. Al final, pues, es como hablar con una persona. ¿Vale? Y ya lo ha encontrado, ya te dice las opciones que tiene, incluso te lo puedes comprar directamente. La ventaja de todo esto es que yo me puedo conectar con el sistema de información del hotel, de la tienda, del supermercado, de lo que sea. Es decir, no solo es que respondo las preguntas y programo las preguntas y las respondo, sino que es que también puedo hacer en base a decir, ¿quién eres? Pues soy tal persona con tal usuario y yo ya saber ese usuario que tiene, el último día hiciste tal cosa, quieres volver a repetirlo. O sea, por ejemplo, en el caso de los hoteles es claro, la habitación 505 ayer jugó al golf en tal campo. Cuando hoy me diga de volver a jugar al campo, yo ya sé quién es y le digo, ayer jugaste en tal campo, ¿te gustó? Sí, vale, pues ¿te vuelvo a reservar a tal fecha? Sí, perfecto. Ya, es decir, que nos va a permitir, esto no es simplemente, digamos, que tenga unas preguntas predefinidas, sino que me voy a poder conectar siempre a otro tipo de servicios para que pueda interaccionar. También tenemos otro caso del de asistente de la liga. En este caso iría en base a Skype. Esto al final, pues lo que nos va a permitir es que conocer los resultados deportivos, resultados de la liga, ir haciendo seguimiento sobre calendario, las clasificaciones, los clubes que lo hacen. Es decir, al final es pues un poco como si tuvieses un amigo que tiene mucha información, en este caso deportiva, y entonces pues nos va a ir diciendo poco a poco cualquier cosa que nos interese saber. Cuántos puntos tiene el Real Madrid o el Barcelona, o cuál es la alineación de tal equipo, cuándo se va a jugar el siguiente clásico. Todo ese tipo de información pues nos la va a proporcionar. Nos va a decir dónde se emiten los partidos, cuándo se vuelve a jugar otro partido concreto, quién es el pichichi. Es decir, al final esto es toda la información que está disponible, aparte en tiempo real. Por eso decía que esto no solo son preguntas que yo tengo pregrabadas, sino que además puedo interaccionar y puedo ver exactamente información en tiempo real. Esto es lo que os decía antes de la parte de en qué operador se podía ver. Entonces, es otro ejemplo más de algo real
que nosotros podemos ofrecer a todos nuestros clientes, que además está soportado sobre Azure, es tecnología Microsoft, que al final es donde todos nosotros fundamentalmente estamos, y es también pues un argumentario de venta más para poder tener más aplicaciones de Azure. Al final, distintas pantallas que tiene. A nivel visual, pues hay de todo tipo. Antes vimos el de la FNAC, que era un poco más modesto a nivel visualmente. Es mucho más atractivo. Realmente nos permite un gran tipo de funcionalidad. Si ahora nos pasa, esto al final por dar un poco una imagen de dónde podemos aplicar la parte de inteligencia artificial, porque ahora vamos a pasar, una vez visto los asistentes virtuales, vamos a pasar ahora a la parte de Machine Learning. La parte de Machine Learning, aquí pone que para 2020 el 85% de las empresas utilizará inteligencia artificial para alguno de los procesos. Me parece un número alto, pero realmente estamos más rodeados de la inteligencia artificial de lo que podamos pensar. Al final, meramente el utilizar muchas de las aplicaciones que a día de hoy utilizamos cada uno de nosotros a nivel informático, ya lleva la parte de inteligencia artificial incorporada. Pero podemos ir muchísimo más allá, que es un poco la idea de comprender qué nos permite el Machine Learning y ver que lo podemos proponer a todos nuestros clientes como un elemento más que adaptar a sus sistemas y que está totalmente integrado también en Azure. Al final usamos los servicios de Azure. También te permite el integrarlo, por ejemplo, con Power BI. Es decir, toda la suite de Microsoft está preparada para poder utilizar elementos de inteligencia artificial. Por poner en sectores, la parte de servicio financiero, pues lógicamente el análisis de riesgo. A día de hoy muchas veces son personas las que toman las decisiones en base a, bueno, pues es que esta persona lleva 3 meses trabajando, tiene un crédito de tal tipo, su avalista tiene tal circunstancia, tiene este salario, pues vamos a decirle que no le damos el crédito. En base a ese tipo de variables, pues nosotros podemos alimentar un sistema y el sistema llega a un momento donde sea capaz de predecir ese índice de riesgo de una forma automática sin que una persona lo vea. O dejando, digamos, las cosas que sean muy seguras, las va a dar un OK automático, y las cosas que sean también muy inseguras, un OK automático. Y en esa franja de grises es donde al final va a utilizar la persona, pero ya se centra en operaciones muy concretas, lo cual significa que va a estar mucho más atento, va a tener más tiempo para analizarlo, es decir, va a ser mucho más óptimo el rendimiento de la persona y del sistema en sí mismo. Lo mismo prevención de fraude, es decir, nosotros al final alimentamos la base de datos del proceso de Machine Learning y le decimos, cuando pasa esto y esto, hay un fraude. Cuando pasa esto, hay un fraude. Llega un momento que cuando vea algún tipo de movimiento que encaja en un patrón de fraude, avisará. Y sobre todo, además, irá mejorando con el tiempo. Y llegará un momento donde será capaz de ver puntos de fraude que quizá la persona no sea todavía consciente, o que quizás se ponen 2 o 3 variables y que es lo que utilizaba para detectar el fraude, pero el sistema de Machine Learning es multivariable, realmente utiliza una cantidad de variables que a nosotros se nos podría escapar y que no seríamos capaces. Hay un ejemplo también, aunque no está aquí, con la parte de farmacéuticas. Nosotros a día de hoy ya están utilizando sistemas de Machine Learning debido a que habitualmente los estocajes de medicamentos se utilizaba un histórico. Y podía haber determinados momentos, pues dependiendo de cómo está la gripe, arriba o abajo, pues podía tener más o menos. Pero había momentos donde había roturas de stock de situaciones que para el humano eran imposibles de prever. Mediante el sistema de Machine Learning, donde ya le metemos no solo variables de mi negocio, que es el número, anteriormente, el número de ventas de un medicamento concreto o de un grupo de medicamentos, o por zonas o variables propias, le meto las ajenas que también tenemos en cuenta, como los picos de la gripe, pero podemos ampliarlo más. Podemos ir a el tiempo que ha hecho en el año. Podemos ver cifras de contaminación. Cuantas más variables seamos capaces de meter en la ecuación, más fiable será el modelo de predicción.
hacerlo a una persona cuando tienes 15 variables es muy complicado, para un sistema Machine Learning es relativamente sencillo. Para el tema de también la parte de ventas, el poder los precios, determinarlo de una forma dinámica, predecir cuál va a ser la evaluación de precios, las ventas, es decir, todas esas cosas que habitualmente hacemos a ojo, pues realmente podemos, si dotamos de muchos datos al sistema de inteligencia artificial, podemos detectar muchos patrones que a priori serían ocultos para nosotros. Entonces, para el sistema, para todo el sector de retail es también un punto importante donde aplicar. Y la parte de fabricación, todos los mantenimientos, que a día de hoy todos son predictivos. Realmente yo digo que, pues, si ponemos que una máquina dura de media una correa 10.000 horas, en el fondo, digamos, estamos haciendo la predicción, pero no tenemos tampoco digamos, una seguridad fehaciente. La ventaja que tiene el sistema de Machine Learning es que yo meto todos esos datos y yo veo el índice de rotura y en base, ya pues la máquina ve patrones donde quizá nosotros no seamos capaces de verlo y es capaz de decir, mira, esta máquina, aunque debería de cambiar la correa, se supone que a los 10.000 cambia a los 9 porque yo preveo que no te vaya a llegar a los 10. En la parte de gestión de flotas, automatización de todo tipo, es decir, realmente la parte, si los asistentes virtuales son muy aplicables, ya el Machine Learning podemos aplicarlo prácticamente en cualquier sector y cualquier cliente que nos encontremos. ¿Qué es lo que es el Machine Learning? Básicamente es analizar patrones. Siempre cuando ahora vamos a poner un ejemplo que es muy visual y muy claro, pero al final lo único que nosotros vamos a buscar son patrones. Entonces, cuando nosotros estemos delante de un cliente y veamos alguna tarea que lo que hace básicamente es buscar patrones, y vamos de todo tipo, desde la parte de un mantenimiento predictivo o de una búsqueda de fraude o hacer una conciliación bancaria. Simplemente una conciliación bancaria busca patrones. Por lo tanto, perfectamente puede aplicarse Machine Learning. Es una subdisciplina dentro de la inteligencia artificial. Sí, al final, digamos, la inteligencia artificial incluye asistentes virtuales, machine learning, deep learning. Al final, tiene muchas disciplinas dentro de esa gran disciplina o gran campo que es la inteligencia artificial. Y la idea es crear sistemas que sean capaces de aprender. Al final, la base de todo esto es aprender y que incluso llega un momento que tú tienes un entrenamiento previo que detecta muchas cosas, pero que llegue un momento que incluso te sorprenda porque llegas a conocer patrones que en un primer momento no has sido capaz y que incluso una persona no vería. Y esto al final, mediante el acierto o el fallo del propio patrón, se va retroalimentando y va mejorando. Por lo tanto, al final, esto es un sistema que está vivo y donde, si está correctamente diseñado y programado, podremos llegar a tener un conocimiento muy, muy importante y nos puede ayudar mucho y puede llegar incluso más lejos que un humano o sobre todo centrarlo, es decir, en la parte de fraude. Pues yo, digamos, en esa gama de grises donde puede que sí, puede que no, pues al final el ojo humano siempre va a tener otro tipo de, sobre todo va a tener una empatía y una capacidad de análisis que no va a poder hacer una máquina, por eso nunca nos llegará a sustituir, pero sí nos puede ayudar y es lo que tenemos que buscar. Si tenemos que pensar en cómo hacer lo que es el Machine Learning, vamos a poner un ejemplo que parece un ejemplo como muy sencillo, pero tenemos que pensar que al final lo único que estamos haciendo es, digamos que, reproduciendo un comportamiento humano. En este caso, vamos a poner cómo aprende un niño. Porque al final un sistema de Machine Learning no deja de ser un niño que está empezando a aprender. Si nosotros le ponemos todos estos animales y le preguntamos lo que es un perro, pues no sabrá decirlo, porque realmente no tiene una referencia. No sabe exactamente lo que es. Ve una serie de animales, pero no tiene claro exactamente qué es lo que tiene. No lo puede decir. Si nosotros le vamos enseñando distintas imágenes de perros, pues él va poco a poco, en su cabeza, va sacando una serie de cosas comunes. Pues sé que tienen 4 patas, sé que tienen 2 orejas, sé que tienen un hocico, sé que ladran. Es decir, él va creándose, digamos, su modelo mental que le permite establecer una serie de criterios para decir, esto es un perro.
Y entonces, lógicamente, si le damos el mismo ejemplo anterior, dice, vale, pues este de aquí es el perro. Si lo vemos desde un punto de vista de qué es lo que ha sucedido en su cabeza, pues y lo unimos a lo que es el Machine Learning, pues vemos que esa toma de fotografía, por así decirlo, las fotografías que analiza, al final es su entrenamiento para luego llegar a la predicción. Al final no dejan de ser los inputs, que esto puede ser de todo tipo, es decir, pues, y le puedo meter la cantidad de datos que yo quiera. Si no, vamos al ejemplo de la farmacia, le meto las ventas de tal medicamento, la temperatura, el índice de la gripe, la contaminación, la edad media de la gente de una ciudad. Es decir, cuanto más datos, mejor. Esto internamente, el entrenamiento, lo que va a hacer es el ir viendo, decir, vale, pues si resulta que con la fecha en el mes, el día 5 de febrero, teniendo una edad media de no sé en cuánto y teniendo un índice de gripe tal y una contaminación de cual, he vendido 100.000 unidades. Al día siguiente, como subió el índice de la gripe, pues vendí 200.000. Y ese tipo, vamos creando una matriz interna, que es algo que el propio modelo se va creando y al final no deja de ser una red de información que hace que luego cuando yo le diga, vale, y ahora en lugar del día 6 o el día 5, te digo el día 14 de febrero, qué cantidad de paracetamol tengo que tener en esta farmacia concreta en base a las predicciones anteriores. Y entonces eso nos va a hacer que sea mucho más eficaz porque no tengo que tirar de histórico, sino que estoy mejorando mi probabilidad de acertar. Esta era un poco exactamente para que comprendamos lo que es la parte Machine Learning, porque quizás algo que suena como muy, muy oscuro, muy complejo y al final son cosas que hacemos todos los días. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que adquirimos nueva información, nuevo conocimiento, lo llevamos haciendo toda la vida y lo único que es simplemente pasarlo a una herramienta como informática que está alojada en la nube. Esto tiene toda la potencia de cálculo en la nube, es decir, cómo de rápido o de lento es en función de la inversión que queramos hacer en la infraestructura. Es decir, al final estos son millones de combinaciones, millones de datos que eso se actualiza y todo tiene un proceso suficientemente ágil para que realmente ese procesamiento no tarde meses, pero sí es verdad que después también podemos jugar en función de el tipo de máquina. Al final esto es establecer un tipo de máquina, como nosotros establecemos el dimensionamiento de un app service o de una base de datos, pues exactamente aquí también se establece de la misma forma en base a cuántas peticiones voy a hacer, cuánto tiempo quiero que tarden, cuántos datos tengo, pues también es algo que podemos tener, de manera que decir que también de cara a nuestro cliente, que puede empezar poco a poco, es decir, no tiene que pensar en tener una super infraestructura, sino que poco a poco se puede ir dimensionamiento, igual que hacemos en un proceso de venta de una máquina virtual o una service. Todo esto no es que sea un paquete cerrado, sino que tiene distintos niveles y distintos servicios que podemos utilizar. Aparte, como decía, las propias aplicaciones también pueden tener su propia inteligencia artificial interna o bien tirar de la externa. Al final, nosotros estamos enfocando esta presentación de hoy en utilización de Azure, porque al final como partners es lo que a todos nos interesa, pero que sepamos que también existe esa posibilidad y que ya se establece que el año que viene la mitad de las aplicaciones ya incluirán algo de inteligencia artificial, bien interna, bien externa, para poder tener, digamos, ya hacer cualquier tipo de predicción. Digo, al final da un poco idea de que esto ya va en todos los ámbitos, ya no solo en la parte de negocios, sino también incluso en el ocio, en nuestro día a día, y es algo que ya tenemos aquí. Por poner un ejemplo, que es algo que muchos de nosotros utilizamos, que es Netflix. Netflix ya no solo es que te ofrezca el porcentaje que tiene de que te guste una película, sino también que incluso las carátulas que nosotros vemos están pensadas para que nos gusten. Es decir, en función de lo que nosotros solemos ver, nuestros gustos concretos y
digamos, nuestro historial de visualización, se va a ir cambiando la carátula que vemos. De manera que nosotros la misma película vamos a casa de otra persona y posiblemente vea una carátula diferente porque Netflix busca esa carátula que sea más atractiva para la persona. Es también un indicador de que ya no solo es que pensemos en un paquete Office que tenga algo de inteligencia artificial para predecir, o el correo que muchas veces ya te intenta completar la frase, sino que ya está por cualquier tipo de aplicación que utilizamos. Y Microsoft en Azure tiene un área del Cognitive Services que verdaderamente esto es como una caja de herramientas realmente inmensa de distintas APIs que podemos utilizar y que podemos a nuestros clientes ofrecer para que puedan integrar de una manera sencilla en sus productos. Porque puede ser que vayamos a un cliente donde, oye, el asistente virtual no encaja, donde quizá la Machine Learning, pues por lo que sea tampoco, pero podemos ir, por ejemplo, a una planta de envasado donde la necesidad que ellos tienen es que el control de calidad, pues les gustaría automatizarlo. Pues vamos a tener distintas APIs que nos van a ayudar en eso. Pues vamos a tener la parte de visión, donde, pues, por ejemplo, podríamos hacer comparativas de si esto cumple una calidad o no cumple una calidad. Si, por ejemplo, una persona, que es otra aplicación que nosotros hemos realizado, es decir, oye, quiero tomar una foto o quiero ir a través de unas gafas de realidad mixta y quiero ir detectando quién no tiene la medida de seguridad en una obra, por ejemplo. Pues utilizamos este tipo de servicios cognitivos de Microsoft que me van a proporcionar la posibilidad de poder hacer un análisis, en este caso de visión, también de la conversación, como decía el bot. Yo puedo integrarlo con un Cognitive Services para saber, por ejemplo, en qué idioma me está hablando, para saber si está enfadado o no, para buscar patrones de texto para saber, por ejemplo, si es un humano o no. Podría también utilizarlo para hacer un análisis en un texto, para saber si lo ha hecho una persona o incluso en un email, es decir, interpretar que el email que me envían, qué grado qué sentimiento y qué grado de empatía tiene esa persona con la empresa, por ejemplo. Que está toda esta parte del lenguaje. Tenemos Cognitive Service de la parte de conocimiento para aprovechar toda la potencia que nos ofrece la web para tener introducir el conocimiento en nuestra organización, hacer búsqueda. Es decir, siempre tenemos un Cognitive Service adecuado para lo que queramos hacer. La página de búsqueda, podemos utilizar Bing, incluso podemos buscar noticias dentro de Bing relacionadas con cualquier cosa que necesitemos de nuestra propia organización. Al final podemos utilizar esto. Un cliente que está muy interesado en saber exactamente qué dicen de él en redes sociales o en los buscadores, pues todo este tipo de APIs son capaces de explotar este tipo de información y ayudarnos a tener esa información que necesitan nuestros clientes. Y todo utilizando servicios de Azure de Microsoft. Y son APIs que son APIs REST muy sencillas de implementar, con muchísima documentación, lo cual significa que lo podemos ofrecer tranquilamente, que no va a ser algo que nuestros clientes nos digan, me ha recomendado esto y esto no hay manera de integrarlo, o incluso nosotros mismos sí. Como partners tenemos alguna parte de programación, de parte de desarrollo, lo podemos integrar y ayudar a nuestros clientes finales. Y la parte de laboratorio, esto nunca se para de crear nuevas opciones. Hay un Cognitive Service, por ejemplo, para interpretar formularios, donde yo meto una factura, por ejemplo, y soy capaz de extraer la información. No solo es un OCR, sino que va un paso más allá, sino es capaz de interpretar. Y si yo le meto 5 tipos de facturas diferentes, al final él sabe dónde está cada cosa y es capaz de interpretar los lugares. Entonces, un OCR al final es, te cojo el texto y te lo paso, cojo la imagen, cojo el texto de la imagen
y te lo paso a un documento que sea editable. Todo un paso más allá. Esto hay conexión con APIs, hay conexión con, lo puedes transformar a JSON, cambiarlo de formato, reconocer distintos modelos de factura o incluso escritura humana. Es decir, y esto todavía está en la parte de Labs, todavía son demos, pero es un poco hacia dónde vamos. Es decir, esta parte del Cognitive Service es algo que está muy vivo, Microsoft lo alimenta continuamente y hay miles de aplicaciones que podemos utilizar. Y es muy interesante el tener un poco una noción de cada una de ellas porque nos va a abrir muchísimas oportunidades de negocio en cada uno de nuestros clientes. Por ver un poco las que podemos tener, la parte del lenguaje, la analítica de texto, búsqueda de noticias, el forecast para saber un poco el estado de ánimo de la persona, parte de conocimiento, pues puede generar thumbnails, puede generar anomalía dentro de un texto, que ve algo que no encaja, visión por computador, por supuesto. La parte de, más que OCR, ya digo, va un paso más allá y es casi un reconocimiento real de los documentos, text-to-speech, es decir, realmente la parte de emoción dentro de la visión, es decir, hay un servicio de Cognitive Service que es capaz de saber si una persona está contenta o no está contenta. Es decir, nos ofrece un montón de posibilidades. Entonces, pues, ya digo, esto va cambiando, es algo muy vivo, como decía en la parte de laboratorio. Entonces, muy interesante darle una vuelta a todas esas opciones que tiene, porque habitualmente siempre vamos a poder buscar alguna manera de introducir alguna de estas APIs a nuestros clientes. Si, por ejemplo, esto es la unión de las dos, un poco que es al final, porque el bot en sí mismo tiene muchas opciones, pero es que unido al Cognitive Service se convierte en una herramienta muy poderosa donde pues puedo, por un lado, puedo hablar, puedo analizar el lenguaje, puedo hacer búsquedas en Bing, puedo analizar también una imagen. Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación que así nació un poco en base a juego, pero que quizá va a tener una aplicación mucho más real y mucho más, digamos, hasta con una carga social importante. Y es que nos dimos cuenta de que haciendo un poco el juego de decir, oye, ¿a quién futbolista me parezco? Pues resulta que pusimos una foto de Messi cuando era pequeño y vimos que el servicio era capaz de detectar a Messi de mayor. Y entonces nosotros pues estamos trabajando en una posible aplicación que sería, pues, ¿por qué no reconocer a niños que, pues, por lo que sea, han salido de su casa o que ya, pues, llevan algún tiempo, digamos, desaparecidos y le puede servir para, con esa foto de niño, buscar dentro de una base de datos a personas mayores. Digo, muchas veces este tipo de cosas es muy potente, se nos pueden ocurrir miles de aplicaciones y va a revolucionar lo que es nuestra vida. Es decir, muchas veces estas cosas que parecen así más o menos un juego, podemos llegar relativamente muy lejos. Y por eso digo que es algo muy interesante porque seguro que, igual que a nosotros se nos ocurrió esa idea tan bonita y que puede tener una utilidad a nivel social muy importante, seguro que nosotros cuando estamos delante de un cliente y nos cuenta su necesidad, pues seremos capaces también de buscar algún tipo de utilidad a todas estos servicios cognitivos de Microsoft y que además a nosotros como partner nos va a beneficiar porque es un abanico más que podemos ofrecerle dentro de los productos que tenemos. Vamos a ver los servicios cognitivos en acción, en concreto en la parte de reconocimiento facial. Pues en este caso, esto es lo que detecta verdaderamente esa API. Le ponemos una foto, te da una edad aproximada, el género, dice que está sonriendo y que no lleva gafas. Es decir, al final, teniendo todo esto, ahora el Face API, pues tenemos utilizaciones un poco más restringidas, pero bueno, ¿por qué no proponerle a alguno de nuestros clientes un sistema de control horario en base al Face API, por ejemplo? O bien a un análisis dentro de un stand de una feria, de saber la edad media de las personas, si estaban interesadas, si no estaban interesadas. Es decir,
el número de aplicaciones que le podemos hacer esto es realmente prácticamente infinito. Nosotros a la hora de hacer el reconocimiento, como decía, podéis utilizarlo perfectamente para hacer un reconocimiento, o sea, para hacer un control horario, porque yo al final pues voy a crear un grupo de personas, las cuales van a tener un identificador cada uno. Nosotros vamos a meterle esas caras, vamos a hacer un entrenamiento, ¿vale? Porque al final todos estos servicios de inteligencia artificial requieren de un entrenamiento. Voy a ponerle todas estas caras, las voy a subir a la nube para que las tenga a disposición la parte de Azure y voy a ser capaz de hacer una identificación. Es decir, pues yo al final de todo mi grupo de empleados que yo tengo en mi oficina de Málaga, por ejemplo, pues yo soy capaz, en base a la imagen que yo tengo almacenada de todos mis empleados con nombre, apellido y demás, pues yo voy a ser capaz de decir, vale, pues este es Juan que ha entrado a las 11:54. Y después cuando se vaya a ir, vale, pues Juan se va a las 15:54. Es decir, pues igual que esto, por ejemplo, así a bote pronto lo podemos pensar para esta parte de control horario, pensemos en cualquier otro tipo de aplicación que esto pueda tener. Igual que tenemos la parte de Face API, pues tenemos la parte de visión y tenemos otro tipo de APIs, pues tenemos de análisis de sonido, de texto, es decir, la cantidad de posibilidades que esto nos ofrece es verdaderamente grande. Otro posible utilidad que tiene esto es buscar personas similares. Al final, la idea de todo esto es, pues, decir, bueno, pues yo esto es ya buscar por rasgos. Pues tengo una base de datos de personas y quiero buscar, pues, aquellos modelos que se parezcan, pues no sé, a Antonio Banderas, por ejemplo. Pues yo voy a coger, tengo una base de datos por ejemplo, para hacer, imaginemos, dobles, por ejemplo, en una película, yo tengo un montón, pues en lugar de coger y estar buscando uno por uno, este se parece, no se parece, ¿por qué no utilizar un sistema de inteligencia artificial para hacer este tipo de predicciones y decir, bueno, pues este rango de personas? Un poco lo mismo, vamos a crear un montón de personas. Vamos a añadir cada una de las caras, siempre vamos a entrenar la base de todo esto y es algo que también aprovecho para hacer un pequeño inciso. Siempre es algo de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta y decirle a nuestros clientes, y nuestros clientes tienen que ser conscientes que esto no es un desarrollo tradicional, donde ellos no intervienen. Aquí la parte de entrenamiento es la fundamental en los dos sentidos. En el que yo cuando digo que yo entrego un bot y lo entrego mañana, no significa que mañana tenga una precisión absoluta. Porque yo como desarrollador puedo hacer todo lo posible y lo pruebo con mucha gente, pero necesita mucho entrenamiento, necesita que le hablen personas diferentes, necesita que vaya comprendiendo cuáles son las necesidades principales. Entonces hay una implicación muy importante de los clientes, es decirle, vale, yo te doy el bot, yo te doy el sistema de Machine Learning, pero me vas a tener que ayudar a entrenarlo, porque tú conoces tu negocio. Aunque tú me lo transmitas a mí, aunque tú me digas, pero ayúdame a entrenarlo. Entonces es algo que también tiene que tener el cliente final, tiene que tenerlo muy en cuenta. Esto es un desarrollo peculiar en el sentido que hay que entrenarlo. Esto no es una cosa directa, no es una aplicación móvil que esto funciona y si falla es que hay un bug y hay un error de programación. Simplemente puede ser que la manera en que yo me expreso, el bot no esté acostumbrado a ella. Pero no pasa nada, que vamos poco a poco entrenándolo. Y con las caras pasa exactamente lo mismo. Esto es un proceso de que tiene que irse entrenando. Al principio no lo cogerá bien. Cuando me devolverá un grupo de personas que no encaja, simplemente le diré, vale, esto no es, venga, vamos, y sabiendo que no es, venga, dame otra oportunidad. Vamos a ver si vamos mejorando esto. Y pues en este caso, una vez que esté entrenado, yo le paso una cara, pues en este caso imaginemos Antonio Banderas, y esto me daría una serie de dobles que tienen una
cara similar por rasgos, por color de pelo y demás que pueden tener a él. Entonces, pues volvemos a un poco a todo el contenido de esta charla, que es la inteligencia artificial nos ofrece muchísimas posibilidades de negocio, bien sea un asistente virtual, bien sea la parte de Machine Learning y los Cognitive Services. Nos ofrece una cantidad de servicios que podemos ofrecer dentro de Azure verdaderamente muy importante. Y por mi parte nada más, digamos unos 55 minutos. Yo creo que más o menos ha sido una visión, aunque muy rápida porque podríamos pasarnos muchas horas, pero un poco quería daros un poco la visión de todo lo que nos puede ofrecer la nube de Microsoft. Y por mi parte nada más. Alejandro, Sí, ha sido realmente, vamos, magistral la ponencia, la verdad que te muchas gracias. felicito por ello. Que sepas que me ha encantado. Y ahora, Muchas pues gracias. como pone en pantalla, si alguien tiene alguna duda o le gustaría preguntar algo más, pues Alejandro está a vuestra disposición. De todas maneras, si bueno, pues ahora no surge ninguna pregunta, oye, nosotros estaremos encantados en poneros en contacto con Alejandro o en un momento determinado veis ahí sus datos en pantalla y os podéis poner en contacto directamente con él. Eso es, cualquier cosa a vuestra disposición. Voy a ver el chat. Sí, ha preguntado Carlos si se queda grabado este webinar. Sí, Sí. lo tenéis posiblemente a partir del miércoles en Hola Data, más oyes en los, reconozco que no lo sé, en los blogs o en los elementos que tenga de comunicación Braven. ¿Correcto, Alejandro? Sí, 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 nosotros pues daremos difusión y demás y bueno, encantados de estar a vuestra disposición de lo que necesitéis y nada más, pues cualquier cosa, estamos para lo que necesitáis. Aquí, vamos, un poco os podemos ayudar en todo lo que necesitéis. Bueno, pues si os parece, con estas palabras de Alejandro, damos por finalizada la webinar. Agradeceros a todos la asistencia y especialmente a ti, Alejandro, que realmente ha Nada, sido gracias a súper vosotros. brillante. Pues Muchísimas oye, buen gracias. fin de semana, que no lo hemos ganado. Igualmente, muchas gracias. Adiós, Hasta buenos luego. días.